El mensaje hoy se llama el poder del arrepentimiento. El poder del arrepentimiento. Y quiero que escuche lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 17 en el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ordena, establece a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy vamos a hablar entonces del poder del arrepentimiento. La Biblia dice una verdad poderosa. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo puedo decirlo conforme el Espíritu Santo me enseñaba, que el principio de la salvación, escuche, que el principio de la salvación es el arrepentimiento. El principio de la salvación es el arrepentimiento. Si hay una escalera para ir al cielo, el primer peldaño lo puedo llamar arrepentimiento. El primer peldaño de la escalera para ir al cielo es el arrepentimiento. ¿Alguien quiere ir al cielo? ¿Quieren ir por ese camino, la verdad y la vida que es Jesús? Necesitamos ir a Jesús a través del arrepentimiento. En la primera predicación de Juan el Bautista, y aún el enfoque de las predicaciones de Cristo, fue el arrepentimiento. El arrepentimiento, arrepentíos, decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, mire esta frase, quiero que escuche esto. El arrepentimiento no es decirle a Dios, lo siento. No, es más que eso. Es decirle a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. El arrepentimiento no es decirle a Dios, lo siento. Es decirle sí a su voluntad. Es decirle sí a su voluntad. Bueno, ¿qué es entonces el arrepentimiento? ¿Cómo así? ¿De qué se trata este tema llamado el arrepentimiento? Y quisiera definírselo. Escuche, el arrepentimiento, según la Biblia, tiene que ver como con un cambio de mente y de corazón. Lleva a un cambio de dirección. Implica que nosotros reconozcamos el pecado que hemos cometido delante de Dios. Es dolerse realmente por haber ofendido a Dios, reconocerlo cada uno de nosotros y tomar la decisión de apartarse de estar haciendo eso malo y seguir a Jesús y seguir a Dios. El resultado del arrepentimiento es la salvación. El resultado del arrepentimiento es la salvación. Podemos imaginarnos el arrepentimiento con esto. Una persona que va caminando hacia un abismo, hacia un hueco profundo. Ahí sigue caminando, cuando de repente desde atrás está la voz de Jesús que le dice, no sigas, vas a perder la vida, no lo hagas. No sigas en ese vicio, no sigas con esas amistades, deja esa relación, deja esa actitud, deja ese pecado y ven a mí. Entonces, arrepentirse es un milagro. Algo pasa en la persona que da una vuelta y vuelve a los brazos de Jesús. No sigue de largo porque de seguro va a perecer. El abismo se lo tragará. Pero arrepentimiento es dar la vuelta e ir a los brazos de Jesús. Es como cuando alguien va a una ciudad que no conoce, va conduciendo su auto y tiene que ir a esta dirección, pero como no conoce, quizás no tiene muy claro las rutas, sigue de largo y
ay, nos pasamos. Tenemos que ir a buscar un retorno. Vamos a buscar un retorno para volver, para regresar de allá donde teníamos que estar. La persona sin Dios no puede hacer nada. La Biblia dice: apartados de mí nada podéis hacer. Pero cuando alguien se arrepiente, vuelve a los brazos de Jesús, busca el retorno más rápido para llegar a su presencia. Entonces, hoy realmente Dios nos quiere hablar de la necesidad. Es una orden de Dios. Él manda a que todos los hombres nos arrepintamos. Quisiera profundizar un poquito más en esto y quiero definirle desde el hebreo y el griego las palabras arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, en hebreo, arrepentimiento es teshuvah. Teshuvah, que quiere decir volver, regresar, retornar. Por eso el profeta Oseas decía: vuelve, oh Israel, a Jehová. Vuelve, acércate, vuélvate, retorna a tu Dios, retorna. Tú que estás en el desierto, vuelve a Dios. En griego, en el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento es metanoia. Metanoia, y tiene que ver como con un cambio de pensamiento, de mentalidad. Es algo que surge del corazón, donde nosotros queremos volver al diseño original, según los griegos. Ahora dice Mateo capítulo 4 verso 17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está metanoia. Cambia de mentalidad, cambia de manera de ser. Es tiempo ya de tomar decisiones, de buscar a Dios, de buscar a Dios. Entonces, hay una palabra bien parecida, pero que no es lo mismo. Parecida a arrepentimiento, pero no es lo mismo. Tiene un significado bien diferente y es remordimiento. Quiero que me siga, por favor, especialmente aquí. Remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento tiene que ver más como con un sentimiento de culpa. Sí, una tristeza después de haber hecho algo malo, porque uno tiene temor a las consecuencias de haber hecho algo malo. Por eso viene un remordimiento, volver a morder, volverme a doler. Y tiene que ver más con la parte emocional o almática, pero no es necesariamente espiritual o dirigida por el Espíritu Santo. El resultado del remordimiento es la condenación, mientras que el resultado del arrepentimiento es la salvación. El remordimiento no produce o no genera cambios verdaderos, sencillamente expone excusas para no quedar mal, para alivianar el peso de la conciencia. ¿Cuáles son las características del remordimiento? El remordimiento, a diferencia que el arrepentimiento, el remordimiento se enfoca en uno mismo, en la persona. Wow, me siento mal, me descubrieron, se dieron cuenta, perdí algo, por eso me siento mal. Pero el arrepentimiento se enfoca en Dios, porque sabe que ha hecho algo malo y a la primera persona que le ofende es a Dios. El arrepentimiento lleva a la salvación, el remordimiento lleva a la condenación. Entonces, el remordimiento es superficial y es algo pasajero. Y como resultado no hay un cambio de comportamiento, no hay una transformación verdadera. No, pero cuando hay arrepentimiento, hay un dolor profundo de haber contristado al Espíritu Santo. Y allá adentro, dentro del corazón, uno dice: yo tengo que volver a Dios, yo no puedo seguir así. Yo tengo que volver a sus brazos, porque Él está extendiendo sus brazos de misericordia y me quiere ayudar.
Sin Cristo no puedo ir a ninguna parte. Lo necesito. Mire esto, esta frase: el remordimiento lamenta el castigo. Escuche, el remordimiento lamenta el castigo que viene por haber hecho algo malo, pero el arrepentimiento lamenta el pecado. El remordimiento le tiene más temor al castigo. El arrepentimiento busca la misericordia de Dios. Es muy diferente. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza, es decir, el remordimiento del mundo, produce muerte. El arrepentimiento produce salvación, pero esa tristeza, ese sentimiento de culpa, cuando tiene un remordimiento de conciencia, produce muerte. Y quisiera compartirle algunos ejemplos bíblicos de esto, del remordimiento. Por ejemplo, empecemos por allí. Es el caso de Judas. Judas, él vendió a Jesús, traicionó a su maestro, lo vendió por 30 piezas de plata. Y dice Mateo capítulo 27 verso 3: entonces Judas devolvió las 30 piezas de plata diciendo: yo he pecado. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Puede imaginarse usted el sentimiento de culpa de Judas por haber traicionado a Jesús, por haber vendido a su maestro? Él he pecado, él hizo algo malo, pero ese reconocimiento no fue delante de Dios, sino que lo hizo delante de los fariseos y delante de todos los que estaban en el Sanedrín. Entonces él fue corriendo y les tira las monedas de plata, como queriéndose quitar una culpa que tenía encima. Pero eso no lo llevó a la salvación ni al arrepentimiento, sino que se quedó en el remordimiento. Y el remordimiento lo cargó de culpa, lo cargó de condenación, lo cargó de culpa, hasta que terminó en muerte y se ahorcó. Porque el remordimiento no genera salvación, sino condenación. La Biblia dice: la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Entonces él sintió una tremenda culpa, pero él no fue transformado ni fue dirigido por el Espíritu Santo. Quisiera hablarle, fue muy feo lo que hizo Judas, claro que sí, pero quizás más feo, y 3 veces más feo, fue lo que hizo Pedro. No solo una, sino 3 veces le negó. Y dice la palabra del Señor en Lucas 22:62: y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque después de que canta el gallo por última vez, habiéndolo él negado al autor y consumador de su fe, a su amado Jesús: yo no te negaré, le dijo, yo no te negaré. Pero cuando lo negó, acordándose de la palabra que le había dicho Cristo: me vas a negar, Pedro, yo no lo voy a hacer. Pero lo hizo. Cuando se encuentra con la mirada de Jesús, cuando lo mira Jesús, Pedro sintió un dardo en su corazón, se quebranta su corazón, y dice que cuando lo vio, salió afuera y lloró amargamente. Lloró amargamente, porque yo creo que esa mirada de Jesús fue suficiente. Judas trató de conectar para alivianar su culpa con los hombres, pero Pedro conectó con la mirada de Jesús, y la mirada de Cristo lo transformó para salvación. Judas terminó ahorcado, pero
Pedro terminó arrepentido, restaurado, y Dios lo levantó como el líder de la iglesia en aquel tiempo. El arrepentimiento genuino produce restauración y salvación. Dios te trajo porque si tú y yo le hemos fallado a Dios, Dios manda hoy que todos los hombres se arrepientan. Pero no por tener miedo, sino porque realmente amamos a Dios y no queremos que Él sufra por causa de nosotros. La Biblia dice que Él se contrista. Es que Él es muy bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es muy bueno? Amén. Apláudale al Señor si usted lo quiere hacer. El remordimiento nos lleva a las lágrimas. El remordimiento nos lleva a las lágrimas, pero el arrepentimiento nos lleva a los pies de Cristo. El remordimiento son las lágrimas del cocodrilo, pero el arrepentimiento es el clamor de un hijo que dice: Padre, no me dejes, no quites de mí tu Santo Espíritu, ayúdame, no me sueltes de tu mano. Eso es lo que hace un corazón arrepentido. El remordimiento solamente son lágrimas de cocodrilo, pero el arrepentimiento genuino es para vida. Es, por ejemplo, la persona que se emborracha y llega el fin de semana, apenas recibe su salario y dice: me voy a ir de parranda, y me voy de parranda y la voy a hacer, y como dicen los mexicanos, y se gasta todo, la mesada de los hijos, lo que tenía para el arrendo, todo. Y ya después de un tremendo guayabo, el domingo en la mañana, él se busca, dice: me gasté todo. Y va a ver el carro, lo chocó, terminó peleando con un amigo, y agachado su cabeza dice: yo no lo vuelvo a hacer, porque siento el peso de esta culpa. Yo la embarré. Qué mal que quedé con mis amigos, qué mal que estoy quedando con mi casa, con mi familia. Pero eso solamente se queda en una emoción o en una vana intención humana, porque no hay arrepentimiento genuino. Por eso a los 8 días lo vuelve a hacer, y peor. Lo vuelve a hacer y peor, porque no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es dirigido por el Espíritu Santo. El remordimiento es dirigido por el corazón. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces somos llamados hijos de Dios. Pero otra cosa diferente es, claro, todos podemos cometer un error, un pecado, pero cuando uno reconoce: Señor, he pecado delante de ti, he vuelto a caer en esto mismo, por favor ayúdame, me arrepiento, no quiero que te vayas de mí, Señor. Lávame, perdóname, límpiame, dame otra oportunidad. Entonces viene una gracia salvadora, y aquel que hizo lo malo, el Espíritu Santo le da fuerzas nuevas para que se levante, para que se restaure, y el arrepentimiento lo lleva a la salvación en Cristo Jesús. Porque no tenemos un Dios que está condenando, sino que es un Dios que extiende su mano en misericordia, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces hay un verdadero cambio, y el borracho ya no vuelve a tomar, y el adicto ya no vuelve al vicio, y no volvemos a hacer lo malo, porque sabemos que eso ofende a Dios. Ahora quisiera compartirte los pasos para el arrepentimiento. Le hago una pregunta a la iglesia: ¿habrá alguien aquí que ha pecado delante de Dios? Yo levanto mi mano, porque cuando me enseñó esto el Espíritu Santo, trajo paz a mi corazón. Porque Dios no quiere que tú y yo nos perdamos, sino Él manda que todos los hombres se arrepientan. No que tengamos el peso de conciencia: sí, ya lo hice, pero ¿qué puedo hacer? Dios me entiende. No, Dios no nos entiende.
Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Entonces me fui al Antiguo Testamento, escuche esto, para buscar a ver quién me puede decir cómo hago para arrepentirme. ¿Y saben a quién encontré? Al rey David. En el Salmo 51, después de haber caído en adulterio, un hombre santo, un profeta, el dulce cantor de Israel, era el rey de Israel, el papá de muchos hijos. Pero él también le falló a Dios, porque no hay hombre que no peque. Todos podemos fallarle a Dios. Pero yo no me quiero llevar esa carga. Yo tengo que ir a Cristo para poder encontrar salvación y una nueva oportunidad. Dios te trajo porque si le has fallado a Dios, hoy Dios nos quiere enseñar cómo ser restaurados, cómo levantarnos de nuevo, cómo volver a la asignación en la cual Dios te puso, pero nosotros mismos la quisimos dejar. Escuche. Entonces el rey David, después de que cayó en adulterio, después de que mandó a matar a una persona, mató y comió del muerto. Terrible lo que puede hacer el pecado. Pero entonces escuche, sabiduría de Dios, cómo podemos nosotros llegar nuevamente a la gracia del Señor a través del arrepentimiento. Número uno, escuche esto. Esto le va a transformar su vida. Número uno, tenemos que reconocer la misericordia de Dios y que Él es bueno. El rey David dijo en el Salmo 51, verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David apeló a la misericordia de Dios, porque David sabía que la misericordia de Dios es para siempre, que Él no lo iba a dejar solo. La misericordia de Dios se renovaba cada mañana. David dijo: sí, ten misericordia, en piedad, tú que eres bueno, que no pagas mal por mal. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El arrepentimiento no se basa en merecer perdón. Usted y yo no lo merecemos. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Es porque su diestra nos ha sostenido. Su diestra nos ha sostenido. Un día que llegué aquí, me sentía como muy digno, me sentía como que muy fuerte, me sentía como que muy espiritual, y entré como si nada, y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: mi diestra te ha sostenido. Es por mi misericordia que estás en pie. No es nuestra prudencia, no es nuestra sabiduría. No te equivoques. No, yo no me puedo equivocar. Es que la mano de Jehová hasta este día nos ha sostenido. No por obras, para que nadie se gloría, sino que es por su misericordia. Entonces David apeló primero a la misericordia de Dios. Le hemos fallado a Dios. Señor, acuérdate de tu misericordia. Número dos, debemos confesar sin excusas. Confesar sin excusas. Qué grande problema y qué piedra pesada es la excusa. Salmo 51:3 dice: porque yo, note a David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tremendo. En otras palabras, David asumió la responsabilidad de sus actos. Él no se podía justificar en otros. Él dijo: fue mi culpa. Reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado, está siempre delante de mí. Qué gran diferencia al caso de Adán. Porque entonces Adán le falla a Dios, y cuando el Eterno le habla: Adán, ¿qué pasó aquí? Y Adán: esa mujer que me diste. Y luego le dice a Eva: Eva, ¿qué pasó aquí? La serpiente. Algo parecido pasó con Saúl. El profeta lo aborda y le dice:
¿por qué desobedeciste la palabra? ¿Acaso Dios no te dijo que extermines a los enemigos de Israel? Pero ¿qué es esto que estoy escuchando? Esas vacas y esas ovejas. No, yo no. El pueblo, el ejército, ellos tomaron sus decisiones. ¿Qué diferencia? David dijo: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Uno de los tropiezos más grandes para no alcanzar salvación es las excusas. Cuando decimos: no es por culpa mía, es esa mujer que me diste, por eso yo no puedo avanzar. No es culpa mía, es ese esposo que tengo terco como una mula, por eso ve cómo me tiene amargada. Es esos hijos que me tocaron, es esa iglesia, es ese pastor que no me visita, o que es el líder que predica mal. No, tenemos la palabra profética más segura y tienes al Espíritu Santo que está contigo. Y si no quieres escuchar al Espíritu Santo, a la palabra, entonces no hay oportunidad alguna. ¿Se acuerda que eso es tan tremendo, la obstinación en una persona, que hasta el rico que estaba en el infierno, cuando él dijo: mira, Padre Abraham, si tú mandas que un muerto resucite y vaya, le diga a mis hermanos que se arrepientan para que no vengan a este lugar. Abraham, que le dijo: no, allí tienen la Biblia, que la lean. ¿Qué dijo este hombre? No. Eso no es así. La obstinación, la terquedad, cuando uno no asume sus culpas. La idea es descargar nuestra responsabilidad en otro. Es por la familia que tengo, es por la esposa que tengo. Pero hoy Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar y en todo momento. Lo dice la palabra del Señor. El arrepentimiento, mire, ¿sabe cuándo no hay arrepentimiento? Cuando buscamos culpables. Y David dijo: reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Entonces, el arrepentimiento surge cuando reconocemos que no solamente fue que nos sentimos mal, no solamente fue que algo que nos dolió, como ese sentimiento de culpa, no. El arrepentimiento surge cuando reconocemos que le hemos fallado es a Dios. Por eso el Salmo 51 verso 4 lo dice: contra ti. ¿Y de quién está hablando? Aquí está diciéndole a Betsabé. ¿A quién le está diciendo aquí? ¿Al Finaí Urías? No, es contra Dios. Contra ti y solo contra ti, mire, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. 3 veces le está diciendo: Señor, a ti te ofendí. A ti te ofendí, porque Dios es muy bueno con nosotros y usted y yo le hemos pagado mal. Por eso hoy tenemos que reconocer nuestra culpa y decirle: Señor, ayúdame con esto o perezco. Necesito tu ayuda. Y la Biblia dice que Él es grande en misericordia, tardo para la ira, y que Él en nuestras debilidades Él se vuelve fuerte y Él no nos va a dejar tirando. Amén. Mire, definitivamente lo otro es pedirle al Señor que nos limpie. En el verso 7 del Salmo 51 dice: David tenía un afán, David tenía una ansiedad. David decía: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David se sentía que estaba manchado, pero él pudo imaginarme que él recordaba lo que hacía el sumo sacerdote cuando tomaba el hisopo y empezaba a salpicar con la sangre de aquella víctima, de esa oveja, para limpiar el pecado de Israel. Límpiame, por favor, hay una mancha en mí. Pero hay más gracia en nosotros, porque aún está vigente la poderosa sangre de Cristo,
que si alguno ha pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Alguien le tiene que decir a Dios esta mañana: Señor, purifícame con tu sangre. Señor, si tú me purificas con tu sangre, seré limpio. Lávame, lávame y seré más blanco que la nieve. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Es algo importante. Número 5, debemos pedirle a Dios: bueno, ¿y para qué quiero estar limpio? ¿Cuál es el propósito por el cual voy a ser restaurado por Dios? Porque yo he reconocido que he hecho lo malo y le estoy diciendo que me limpie. ¿Cuál es el propósito? Salmo 51 verso 11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe qué es lo que más nos tiene que doler? Que el Señor nos deje a un lado, o que si hay algo, el doctor Adrian Rogers dijo algo que me hizo temblar el alma. Cuando una persona que ha estado con Cristo y se va y no le pasa nada, o sea, digamos, porque a veces Dios lo trae nuevamente de una u otra manera, como el pródigo, viene un hambre, una situación y vuelve. Pero cuando ya no vuelve, nunca fue de él, y sencillamente lo deja que se vaya. Adrian Rogers dijo: ¿cómo saber que una persona ya está en el juicio de Dios? Cuando estuvo en la gracia, cayó de ella y nunca más vuelve. Ya está en el juicio de Dios, pero está vivo, de pronto hasta mejor. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces David decía: por favor, Señor, límpiame y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, porque apartado de ti yo no puedo hacer nada. Si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lugar. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, número 7, en el verso 3 dice: entonces enseñarán los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe para qué a veces incluso sucede lo que nos sucede? Para testimonio. Porque aquel que se perdió, aquel que se alejó, aquel que cayó, aquel que resbaló, qué poderoso es ver lo que se vuelve a levantar. Y cuando tú te acercas a él: ¿y cómo lo hiciste? Dios, que es bueno y que me dio una segunda oportunidad. Eso es poderoso. Y por eso la gente dice: voy a seguir a tu Dios. Ese Dios tuyo es Dios, Él es bueno. Es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cómo saber, pastor, si yo estoy arrepentido o tengo remordimiento? ¿Cómo saber, cómo demuestro que estoy arrepentido? La Biblia dice que el arrepentimiento se lo tiene que demostrar. El arrepentimiento es algo interno que da un fruto externo. Se tiene que notar. Por eso dice en Mateo capítulo 3 verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El fruto no habla, el fruto se lo ve. Uno se da cuenta que una persona está arrepentida. Y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Pero yo os digo que hasta Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El contexto es que los fariseos y los del Sanedrín, los sacerdotes, decían: nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y Jesús dijo: no, eso no es así. Si ustedes no se arrepienten, miren, con todo y perecerán. Porque Dios puede levantar hijos hasta de estas piedras. Entonces, el fruto más importante del arrepentimiento es el bautismo. Hay muchas manifestaciones de arrepentimiento, pero el primero y más importante es el bautismo. Los judíos 50 días antes habían crucificado al Mesías. ¿Usted se puede imaginar eso? Escuche. Por 4000 años lo estuvieron esperando.
Desde Génesis lo habían profetizado. De él habló Jacob cuando bendijo a sus hijos. Del Mesías habló Daniel. Del Mesías hablaron los profetas. Isaías predijo. Muchos profetizaron sobre cuando él vino. Caminó entre ellos, no lo recibieron. Solamente recibieron sus milagros y ya en el momento de la Pascua lo crucificaron. Increíble. Lo traicionaron, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, después de la Pascua, 50 días después, vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Pedro, y el lleno del poder del Espíritu Santo se levanta en la plaza de Jerusalén. Ahí estaba lleno, era la fiesta de Pentecostés. Estaba lleno de judíos, y Pedro, levantando su voz, les dijo, les dio la palabra, argumentando que ellos había venido a ellos el Mesías y no lo recibieron, antes lo crucificaron. El pueblo todo recibió la palabra y dijeron, bueno, entonces ¿qué hacemos? Sí, ya lo crucificamos, entonces ¿qué hacemos? Ellos se compungieron de corazón. Algo pasó acá adentro. Entonces, en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro levanta su voz y dijo, escuche, y Pedro les dijo, ¿a quiénes? A los judíos que estaban ahí: arrepiéntanse. No se trata nada más, no, sí, lo siento, no. Es que acabaron de matar al Mesías. Arrepiéntanse y bautícense. Mire la conexión. Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Atención, aquí es algo muy importante. La demostración de que estoy arrepentido, la primera, básica y más importante para los cristianos según la Biblia, es cuando una persona se bautiza. Arrepiéntanse y bautícense para que reciban esto, esto y esto. Lo está diciendo muy claro el apóstol Pablo. El bautismo no es colocar el nombre. ¿Cómo lo bautizamos a la mascota? Pongámosle Tintín. No, bauticen es sumergir. Una demostración de que hay un cambio dentro de mí, que lo quiero manifestar exteriormente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo puedo decir, el principio de la salvación es el arrepentimiento. ¿Cuántos quieren ir al cielo? El primer peldaño para ir al cielo es el arrepentimiento. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nadie entra al camino sin el arrepentimiento. ¿Por qué una persona, cuando hago entrevistas para bautismo, yo le digo, oiga, usted tiene que ya bautizarse, comprométase con el Señor. El Señor quiere compromiso. Recuerde que Jesús está desposando. El desposorio es un compromiso de matrimonio. Jesús le está proponiendo matrimonio. Entonces, la persona que tiene un plan B en la vida, o que no está seguro, generalmente dice, no, es que yo no estoy preparado. Mentira. Lo que pasa es que en algún punto no se ha arrepentido. No se ha arrepentido de verdad. Por eso no se compromete con Cristo. ¿Sí se da cuenta? Lo importante del arrepentimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el principio para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento. Por eso fue lo primero que predicó Juan el Bautista, lo primero que predicó Cristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero que el reino entre en nuestras vidas es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento. Lo veo por toda la Biblia. Pasó con Pedro y los judíos ahí en la plaza de Jerusalén. También pasó con Juan el Bautista cuando él predicaba. Por eso no es muy fácil, no es muy popular predicar del arrepentimiento. Es mejor predicar de que el Señor nos va a prosperar y nos va a levantar.
Por eso a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por predicar del arrepentimiento. Cuando cuando Cornelio recibe a Pedro y después de haber recibido la palabra, ellos se arrepintieron y se bautizaron. El bautismo es un producto externo, una manifestación externa de un arrepentimiento interno. El carcelero, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel y ellos fueron liberados? Y cuando de repente el carcelero desenvaina su espada y él amenaza con acabar con su vida, el apóstol le dice: no lo hagas. Le da la palabra, él se arrepiente, van a su casa, él y toda su familia se bautizan. Él no le dijo al apóstol, no le dijo: no, tal vez el otro año, todavía no estamos preparados. Cuando alguien dice así es que no está arrepentido. Y si esa persona muere, no es salva. Pero es que yo fui a la iglesia, yo fui al discipulado. No, el arrepentimiento es lo primero para entrar al reino. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Mandaron a los discípulos a Samaria a predicar así de brujos, así de hechiceros. Pero a ellos, después dice, todos los hombres y las mujeres que recibieron la palabra se arrepintieron de corazón y se bautizaban. El bautismo es la manifestación externa de un arrepentimiento interno. ¿Por qué? Porque eso es un cambio de conducta. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Claro, llegó con un problema de adulterio. Yo te perdono, pero vete y no peques más. No peques más. Para poderse arrepentir se necesita humildad en nosotros. Reconocer que sin Dios nosotros no podemos vivir. ¿Por qué uno procrastina y dice mañana tal vez me bautizo o me arrepiento? ¿Estás seguro que vas a vivir mañana? ¿Estás seguro que viene un mañana? ¿Estás seguro? ¿Y si viene Cristo? ¿Y si viene la muerte? ¿Qué pasará con nuestra alma? ¿Sabe por qué uno se arrepiente? Porque tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la salvación es el arrepentimiento. Yo creo que hoy, ¿por qué no le decimos a Dios como le dijo David? Todos los que estamos aquí hemos fallado, hemos pecado. Somos seres humanos. Pero yo le invito a que usted no se vaya con esa culpa o con el remordimiento. Sí, lo siento, Señor, pues ¿qué podemos hacer? Yo soy así. No, yo no quiero ser así. Yo apelo a la misericordia de Dios que me siga ayudando. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Hoy no hay un dedo acusador. No te estoy acusando, iglesia. Te estoy mostrando la cruz. Que hay un Jesús que nos perdona y nos puede dar otra oportunidad. Y Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, yo no lo echo fuera.